Hola, buenos días a todos, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro seminario. El día de hoy tenemos al doctor Enrique Ramírez. Él es estudiante de esa facultad, estudió el posgrado en el CIMBESTAP con el doctor Pablo Roche, no sé si. Sí. Y actualmente dice que está haciendo un postdoc aquí. Yo nunca lo he visto en el seminario ni en la facultad, pero dice que está haciendo un postdoc aquí. Entonces, bueno, démosle la bienvenida al doctor Enrique Ramírez. Antes que nada, gracias por estar aquí, gracias al organizador por prestarme este espacio. Si es cierto, soy postdoc. Y las ventajas de ser postdoc es que no tengo que estar en ningún seminario. Entonces, ahí está. Hoy les vamos a hablar en un trabajo que hemos estado haciendo aquí en la facultad, en colaboración con Héctor Novales, la doctora Mónica Salinas y el maestro en ciencias, Humberto. Aquí en este trabajo estudiamos los acoplamientos anómalos del vértice WWH en un modelo que es una variante del CISO con masas radiativas, ¿no? Un título bien enorme. Entonces, dejó de funcionar. Okay. Este es el índice, va a ir apareciendo conforme avancemos en las secciones. Y comencemos. ¿Por qué es importante esto, no? Pues todos sabemos que en el 2012 llegó el descubrimiento del bosón de Higgs, y esta es una de las gráficas de aquellos míticos papers, en donde se ve el estadio invariante de la masa de dos fotones y se ve una resonancia de 125 GeV. Entonces, pues ya, el mundo celebró, ahí estaba el bosón de Higgs. Sin embargo, no era el final de un camino, ni el modelo estándar quedó completo, ya que esto nos abre la puerta a diferentes preguntas. Y la inmediata es, ¿realmente este bosón es el bosón de Higgs del modelo estándar o puede esconder nueva física? Bueno, con los estudios de el Atlas y el ICMS, pues se encontró que esta partícula escalar pues tiene estos números cuánticos, spin 0 y bajo la simetría CP es par. También con estas mediciones y también con las de la corrida número 2 se pudieron descartar escenarios exóticos, es decir, que haya tenido spin 1 y un estado par e impar bajo CP o incluso spin 2. Con eso ya quedó cerrado. Este bosón es un escalar, tiene spin 0. Sin embargo, la precisión tan limitada que tenemos ahora en la medición de este bosón, pues todavía podría abrir la puerta a que tuviera acoplamientos anómalos. Y estos acoplamientos anómalos los estudiamos a través de este tipo de interacciones. Dos bosones vectoriales y el bosón de Higgs. Aquí habría una lista de los acoplamientos que se pueden estudiar con dos Ws, dos Zs, dos fotones, dos gluones y Z fotón. Nosotros nos concentramos en el de dos Ws. Todas las mediciones que ha hecho Atlas y el CMS han estado mejorando la precisión en esos acoplamientos anómalos. Tenemos el Higgs yendo a dos Zetas y al final a 4 leptones, el Higgs a taus. Pero con la inclusión del vértice con dos Ws se pueden mejorar más aún estos límites. ¿Por qué se pueden mejorar más? Pues porque el decaimiento de un Higgs a dos Ws, siendo uno virtual, es una de las tasas con mayor ancho de decaimiento, más o menos del 25%. Y también la producción del Higgs a través de fusión de bosones vectoriales, que sería esto, es uno de los principales métodos para producirlo. Entonces, este vértice, pues sí es muy importante. ¿Y por qué hay que ver los acoplamientos anómalos? Pues como ya vimos en la introducción, el Higgs es una partícula CP par, lo que significa que si se llega a medir de pura casualidad un acoplamiento CP impar, sería señal de que hay nueva física escondida ahí. Ahora, los neutrinos, ¿no? Esas partículas que todo el mundo sabe que es la única ventana que se puede tener hacia nueva física actualmente. Sin embargo, hay varios métodos para producir las masas de los neutrinos. La más sencilla es la extensión mínima al modelo estándar, que es tener el modelo estándar y agregan singletes derechos. De esta manera pueden construir una masa tipo Dirac, que vendría siendo esta. Pero, debido a las mediciones de oscilaciones de neutrinos, pues sabemos que las masas están en el orden de los electronvolts, por lo que obligaría a este acoplamiento de Yukawa a ser de 10 a la menos 12. Y eso a mucha gente no le gusta, por alguna razón. ¿Y qué se hizo? Pues implementaron diferentes técnicas para obtener masas de neutrinos de alguna manera. Unas muy famosas son los modelos ISO, y hay tres tipos.
En el tipo 1 se introducen neutrinos pesados. En el tipo 2 se agrega un triplete de leptones de escalares pesados, perdón, y en el tipo 3 un triplete de leptones pesados. Todos estos tipos de neutrinos, bueno, de modelos, tienen diferente contenido de partículas, entonces la dinámica y la física es diferente, pero todos comparten una característica. Las masas de las partículas pesadas son proporcionales a una escala lambda de alta energía, y las masas de los neutrinos ligeros son inversamente proporcionales a esa escala. Y de nuevo, si queremos tener masas de neutrinos ligeros en este orden de electron volts, obliga que esta escala esté aquí, 10 a la 13 GeV, lo cual es absurdamente grande, ¿no? Y no sé por qué a mucha gente esto sí les parece bien y esto no les pareció bien, ¿no? Masas radiativas, ¿no? El modelo que nosotros trabajamos es un modelo en donde las masas de los neutrinos se van a generar a nivel de un lazo. ¿Por qué esto es mejor que tener el mecanismo SISO normal? Bueno, pues hay varias razones. Ya que las masas de los neutrinos ligeros se generan a un lazo o incluso pueden generarse a más, ¿no? 2, 3, 4 lazos. Estos neutrinos van a explicar de manera natural por qué están tan suprimidas sus masas, ¿no? Pues por la supresión del lazo. Generalmente los neutrinos serán de Majorana y esto implica que los grados de libertad nuevos que se agregan pues no son tan pesados, generalmente andan en el orden de los TeVs y no hay grandes jerarquías entre la física que conocemos y la nueva física, ¿no? Entonces esta es la ventaja de estos modelos. Nosotros trabajamos en un modelo que lo desarrolló este señor Pilapsis, en donde comienza con una lagrangiana más allá del modelo estándar, donde se incluye la masa de los neutrinos, y están las corrientes cargadas, las corrientes neutras y todo lo que tiene el modelo estándar. Esta lagrangiana de masas está de esta manera, en donde los dos primeros términos forman un par de Dirac, entonces tienen pues su masa de Dirac. Y los últimos dos términos forman un par de Majorana, por lo tanto tienen aquí pues su masa de Majorana. De esta manera, aquí, en esta lagrangiana, pues no nos sirve y se ve muy aparatosa. Si nosotros definimos estos campos que están aquí, F mayúscula y minúscula, pueden ver que efectivamente cumplen la condición de Majorana. Entonces podemos reescribir toda esa lagrangiana de esta manera, donde esta M pues, sería la matriz de masas. Y cada una de las entradas sería una submatriz 3×3. Y de nuevo, pues así todavía no nos sirve completamente. Hay que encontrar las masas físicas, entonces hay que diagonalizar esta matriz de masas y eso se hace a través de una transformación unitaria, ¿no? Nos agarramos una matriz unitaria, la aplicamos a la matriz de masas y así ya obtenemos las masas físicas. Esta será nuestra lagrangiana final, donde este bloque corresponde a las masas de los neutrinos ligeros y este bloque de aquí son las masas de los nuevos neutrinos pesados, donde aquí hemos definido estos estados y se puede probar que también son de Majorana. Al haber incluido nuevos neutrinos, pues ciertos elementos de la lagrangiana del modelo estándar van a cambiar. Estas son las nuevas lagrangianas en este modelo. Aquí vamos a tener una interacción del W con estos neutrinos, que es de esta manera. Este NI va a representar, puede ser neutrino ligero y neutrino pesado. La interacción con el Z está dada de esta manera, en donde ustedes pueden ver que aquí hay un neutrino y un neutrino diferente. Entonces significa que podemos tener en esta lagrangiana el Z con dos neutrinos ligeros, el Z con dos pesados y el Z con un ligero y un pesado. Y finalmente aparecen interacciones con el bosón de Higgs. Y de nuevo, un neutrino y un neutrino diferente. Entonces tenemos la misma combinación, dos ligeros, dos pesados y mezclados. Aquí aparecen de nuevo unas matrices diferentes, la matriz B y la matriz C. Estas matrices surgen a partir del proceso de diagonalización, es un proceso un poco tardado que no vale la pena mostrar, y este estaría jugando el papel de lo que sería como la matriz PMNS en el modelo estándar, se agregan más a los neutrinos. Serán las matrices de mezcla. Aquí tenemos cómo se define la matriz B y cómo se define la matriz C. También se puede encontrar que estas matrices cumplen ciertas propiedades. Si ustedes hacen esta propiedad, que sería tener B por B daga, pues les va a dar la identidad, que es como una especie de semi-unitariedad.
Si por el otro lado hacen la operación completa, al revés, perdón, B daga por B, les va a dar la matriz C, que está aquí. Y C por C daga es la matriz C, ¿no? Esas son las propiedades que cumplen estas nuevas matrices. Ahora, todo lo que vimos hasta ahorita era como tener un SISO normal, el tipo 1. Pero se encontró que si se aplica esta condición con la matriz de masas y con la matriz de unitariedad, bueno, la que hace la transformación unitaria, si se cumple esta condición, todos los neutrinos ligeros desaparecen a nivel árbol, todas sus masas desaparecen. Entonces ya no los tenemos en el nivel de la lagrangiana. ¿Qué se hace después? Pues se generan a través de lazos de estos que están aquí. La interacción con el Z, el W, con el bosón de Higgs, y si están trabajando en la norma de Toff-Feynman, pues aquí tienen los Goldstone del Z y del W. Algo particular que ocurre al hacer este proceso a través de un lazo es que si queremos de nuevo tener la masa de los neutrinos ligeros en el orden de los electron volts, sucede que las masas de los neutrinos pesados forzosamente son cuasi degeneradas. Forzosamente tienen que serlo. Y eso pues va a ser importante después. La matriz de unitariedad, esta la que hace la transformación, se puede reescribir pues de esta manera, que está aquí. Ustedes pueden probar que esto es unitario, donde esta matriz sí es un parámetro desconocido del modelo, no lo conocemos. Lo único que sabemos es que los elementos, todos los elementos de esa matriz tienen que ser menores a 1. Y si utilizamos esta y las definiciones de las matrices B y C, pues podemos reescribir a las matrices B y C ya completos así, de esta manera. En donde esta V, nosotros la vamos a tomar como la PMNS. Y este primer bloque representa a la parte ligera, el segundo bloque es la parte pesada, y en la matriz C pues hay 4 bloques, ligero, ligero, las dos mezclas y pesado, pesado. Esos son los elementos de la matriz. Bueno, vamos a pasar a lo que nos interesa, el vértice. Ustedes saben que en el modelo estándar, esta es la estructura de Lorentz que aparece para este vértice, ¿no? Solamente un vértice. Sin embargo, nosotros podemos utilizar el formalismo de las teorías efectivas para estudiar estos vértices. ¿Por qué? Pues porque permite que haya muchos más acoplamientos que solo este. Y muchos de estos pueden ser CP impares, que serían los importantes. Las ventajas que tienen este modelo de teorías efectivas es que no dependen de ningún modelo, son independientes de los modelos y les permiten estimar la física de alta energía a bajas energías. Y a través de muchos colisionadores, muchos experimentos como colisionadores de hadrones, leptones y leptones, han utilizado este formalismo de teoría efectiva pues para estudiar los acoplamientos anómalos del Higgs y estimar los efectos que habría de la nueva física. ¿Cómo se empieza? Pues este sería el lagrangiano más general para... ¿Sí? En la diapositiva pasada, cuando comentaste que una teoría efectiva es efectiva independientemente de cualquier modelo, Ajá. ¿podrías discutir más al respecto? Sí, bueno, o sea, que sea independiente del modelo se refiere a que no está asociado a nada que tienes que hacer. Tú sabes que existen modelos de nueva física en donde hay nuevas simetrías de norma y al haber nuevas simetrías de norma, tiene que haber nuevas partículas a fuerza con sus propias interacciones. O tú tienes que imponer ciertas condiciones sobre esta nueva teoría para que aparezcan ciertos efectos, ciertos vértices y cosas así, ¿no? En el modelo de teorías efectivas esto no sucede. Tú puedes poner todo lo que permita la simetría del modelo estándar y así hacer tu estudio. Claramente hay una restricción, ¿no? Todos los operadores efectivos que ahora tú pongas tienen que ir pesados por una escala de energía, que sería la escala de energía más alta. Esa escala pues no sabemos cuál es. Podría ser 10 TeV o podría ser 1000 TeV. El caso es que entre más alta sea la escala de energía, pues más supresión va a haber en esos términos. Es la única, digamos, regla que imponen las teorías efectivas.
tienes que tener supresión cada vez que las dimensiones de los operadores crezcan y puedes poner todo lo que la simetría del modelo estándar te permita. Todo. Fuera de ahí no hay ninguna otra restricción como tener el modelo estándar extendido con B-L, ponerle simetrías discretas y cosas así. Entonces, eso es independiente de los modelos. Ah, ok. Sí, quedó claro. Gracias. Gracias. Entonces, seguimos, ¿no? Como mencionaba, este es el lagrangiano más general para esas teorías efectivas, donde tenemos al modelo estándar y aquí tenemos pues toda la torre infinita de operadores que se les ocurra, ¿no? Y cada operador pues empieza a partir de n mayor a 4, ¿no? 5, 6, 7, 8, 10. Como estos operadores tienen dimensión 5, 6, 7, 10, y sabemos que el modelo estándar tiene una dimensión canónica de 4, entonces tienen que ir pesados por esta escala de energía para ir corrigiendo eso. De tal forma que el operador de dimensión 5, por ejemplo, tiene que tener una supresión de lambda para que sea 4. El de dimensión 6 tiene que tener una supresión de lambda al cuadrado para que sea 4, y así se van a ir viendo, ¿no? Como mencionaba, este lagrangiano efectivo tiene que estar gobernada por la simetría del modelo estándar, solamente eso. Todo lo que permite el modelo estándar se puede poner, y sabemos que el modelo estándar también tiene simetrías accidentales, que les dicen, ¿no? Como conservación de número bariónico y número leptónico. Si ustedes quieren mantener esas, pues tienen que incluir operadores que mantengan esas simetrías. Si quieren quitar esas simetrías, pues pueden poner más operadores. Entonces, es la única restricción que hay en teoría efectiva. Y en principio ustedes pueden ver que esta suma es infinita. Ese es algo que un problema, ¿no? Porque si tienes infinitos términos, en principio tendrías infinitos parámetros. Si al modelo estándar se le critica por tener 19 parámetros libres, ahora imagínense infinitos parámetros. Aquí lo que nos ayuda es justamente la suposición de una escala de energía muy alta. Como le decía al compañero, entre más alta sea esto, más grande va a ser la supresión aquí. Entonces, en principio, los términos de dimensión más baja son los que contribuyen más, y todos los demás, de dimensión 10, 12, 15, 20, ustedes los podrían despreciar porque la supresión es muy alta. Entonces, eso reduce el número de parámetros, ¿no? Entonces ya no hay tanto problema. Por esta razón de la supresión, entonces es que en muchos trabajos se consideran solamente los primeros términos, que serían los de masa o dimensión de masa a la 6. ¿Ya? Gracias, amigo. Cuando uno habla de operadores efectivos, pues puede haber diferentes bases. Está la base de Varsovia, por ejemplo, en la que se denomina como un Higgs ligero fuertemente interactuante, o SIL, por sus siglas en inglés. Estos serían los operadores de dimensión 6 que son relevantes para el vértice que estamos utilizando en esta base, en la SIL, ¿no? Tenemos estos operadores, donde ustedes pueden ver que tenemos al doblete de Higgs, la derivada covariante del grupo electrodébil, los tensores de Jack-Mills. Este aquí, derivada con dos flechitas, significa esto, ¿no? Que se tiene que derivar de esta manera. Y tenemos al tensor dual. Si ahora nosotros tenemos esto que está aquí, que está gobernado por la simetría electrodébil, y le aplicamos el rompimiento espontáneo de la simetría, pues vamos a llegar a esto. Esta sería la lagrangiana en esta base, y ahora es gobernada por la simetría electromagnética. Y vemos que se reproduce este término, que es el del modelo estándar, este que está aquí, y aparecen otros tres términos, ¿no? Estos que están aquí. Y aquí está cómo se relacionan estas lambdas con los coeficientes que estaban aquí en este lado, ¿no? Estos se llaman coeficientes de Wilson. Esta es la relación. Y en general, muchos trabajos hacen esto, pero nosotros nos topamos con algo. Y si esta ecuación que está aquí no estuviera completa, y si le faltan términos, pues bueno, nosotros encontramos que la lagrangiana efectiva para este vértice, el WWH, se puede dividir en dos, una parte par y una parte impar. Esta es la parte par, todo esto. Y ustedes pueden ver que los términos en azul son los que provienen de la base SIL, son los tres que estaban aquí. Pero encontramos que existen otros términos de aquí, el 4 y el 5. Esos no venían en la base SIL.
¿Por qué? Porque encontramos que estos términos con lambda 4 y 5 provienen de operadores de más alta dimensión, de dimensión 8. O superior, ¿no? También pueden recibir contribuciones de dimensión mayor a 8. Y en la parte par tenemos este término, que es el que ya estaba con operadores de dimensión 6, y este otro término que nos apareció, que no aparece en la base que les mostré. Disculpa, ¿dices que los rojos vienen de operadores de dimensión 8 O superior, sí. o superior? Si vienen de operadores de dimensión 8, ¿por qué el de la ecuación 16 solo está, bueno, o mayores, por qué solo está dividido entre MW1? Buena observación. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre este. Dame un segundo. Por ejemplo, los 4 y 5 vienen de estas lagrangianas. Ustedes pueden hacer su control de potencias y efectivamente tiene dimensión 8. Cuando se aplica el rompimiento espontáneo de la simetría, les da los términos que faltaban en la ecuación 15. Y aquí, para este término, el lambda 2, encontramos algo bien extraño. Aparece directamente, si ustedes hacen el cálculo de sus vértices y demás, aparece ese término, lambda 2. Y encontramos que se puede generar a través de este término, de este operador. Pero si ustedes se dan cuenta, es de dimensión 6, no es de dimensión 8. Entonces, ¿por qué este operador de dimensión 6 no aparece en la base SIL si sí está generando un acoplamiento que tiene que ser tomado en cuenta? Pues la respuesta es que no lo sabemos. Esto fue algo que no entendimos de esto que está acá. Y el problema es que cuando trabajas con estas bases, no, en general todos los operadores que tú puedas ir escribiendo no son independientes entre ellos, sino que existen ciertas relaciones. Y estas relaciones se encuentran a través de ecuaciones de movimiento y cosas de ese estilo. Entonces, por alguna razón, que no sabemos cuál es, este operador fue despreciado en la base SIL, a pesar de que sí genera un acoplamiento que debe ser estudiado. Y es de dimensión 6. Bueno, nosotros lo consideramos aquí. Y respondiendo a la pregunta del compañero, pues encontramos que si ponemos este término que está aquí, el doblete de Higgs por el doblete de Higgs dagado, a esto que está acá, pues ya sería de dimensión 8 y también nos genera automáticamente ese acoplamiento lambda 2. Pero ese es un término un poco extraño, ¿no? Y debe ser, la respuesta debe de aparecer en cómo es que los autores originales de esta base se encargaron de trabajar con este término. Eso sí no lo sabemos, ¿no? Entonces no tengo idea de por qué se aparece, o sea, sí genera algo, pero no lo toman en cuenta, ¿no? Pero entonces si es de dimensión 6, Ajá, sí, esto sí es de dimensión 6, esto sí debe es de ir dividido sobre un MW al cuadrado, ¿no? Como ahí. Pero ¿por aquí, qué en la ecuación anterior no aparece dividido entre MW al cuadrado? este que está acá. Bueno, cuando hacemos el proceso de romper la simetría y demás, aquí muchos términos se pueden reabsorber en esta constante que está acá, en la coeficiente de Wilson. Eso es lo que se hace justamente en la base SIL, que agarran el término de alta energía y lo reabsorben en estos coeficientes de Wilson para que nada más aparezcan los parámetros de la teoría a baja efectiva. Entonces, aquí en este... Además de que, bueno, No tiene sé, también ahí el valor de algo le pasó a la computadora. ¿Perdón? Tienes ahí el valor de expectación del vacío que también muchas veces se escribe como la masa del W sobre G, esta relación que existe y ahí cancela un. Ajá, justamente aquí sí. se puede, porque si ponemos el otro, aquí se reabsorbió uno de esos y también, como dice el compañero Humberto, al aplicar esto, pues aparece el valor de expectación del vacío y pues va a reducir uno de estos. ¿Sí? Lo mismo sucede con los operadores de dimensión 8. Sí, Por eso con no todos. sale MW a la cuarta. La constante que tienes ahí debe tener unidades de masa o es una constante que sin unidades en el anterior. Es el lambda 2 tilde. Porque no, estos son adimensionales. Lo que pasa es que sí, o sea, se reabsorben escalas de energía, pero tienen que ir con escalas de energía, no puedes reabsorberlos nada más porque sí. Pero, bueno, corrígeme si estoy mal, ajá, pero yo veo que el lagrangiano que tienes ahí, el rojo de la ecuación 16, 16 sale. Ajá. Si vemos los campos, la derivada, ahí tienes ya dimensión que es dimensión 4.
Ajá. Y todavía lo estás dividiendo por un MW, ¿no? Entonces ya no, las unidades No, ya y no aquí dan. el Higgs. 5. 2, 3, 1, 4, 2. 5. Ah, perdón, sí, ya, listo. Y aquí está, ¿no? Sí, ¿Sí? listo. Ok. ¿Otra duda? No sale, pues. Entonces, bueno, esto pasaba aquí algo extraño con este operador que no sabemos por qué lo despreciaron, ¿no? Pero ahí está. Entonces, nosotros ahora ya que tenemos nuestra lagrangiana efectiva con todos los términos que nos salieron, pues podemos calcular el vértice efectivo, que viene siendo aquí el vértice par y el vértice impar, con esta convención de momentos. Nosotros tomamos esta convención para encontrar este vértice efectivo y para hacer los diagramas de lazo que les voy a mostrar ahora, donde pues se tiene que cumplir la conservación del momento. Y si aplicamos estas convenciones, podemos encontrar que este que está aquí es el vértice para la parte par, el vértice efectivo. El primer término es el del modelo estándar, así que nos vamos a olvidar de ese, no existe para nosotros, y nos vamos a concentrar en todos los demás que les pusimos de nueva física, ¿no? NP. Aquí están estos. Y para la parte par apareció esto que está acá, ¿sí? Donde aquí tenemos de nueva física. Y pues vimos que algo curioso es que este término, el lambda 2, es antisimétrico bajo el intercambio de P1 y P2, ¿no? Ustedes pueden checar que es antisimétrico. Y ahora para hacer los cálculos de lazo, pues vamos a tomar de forma genérica NI para referirnos a todos los neutrinos. Del 1 al 3 son los ligeros y del 4 al 6 son los neutrinos pesados. Todas las contribuciones que nosotros podemos escribir en este modelo a nivel de un lazo para este vértice van a estar contenidos en estos tres términos que están aquí, en donde va a ser 2 leptones y un neutrino, un leptón y 2 neutrinos, y solamente 2 neutrinos, que vendrían siendo estos bonitos diagramas. Aquí tenemos el de 2 leptones y un neutrino, aquí tenemos los 2 neutrinos y un leptón, y puramente neutrinos. Aquí pusimos esto que está acá, esta suma en estos dos términos, porque recuerden que estamos trabajando con neutrinos de Majorana. Entonces, ahí definir un flujo fermiónico no se puede. No podemos definir un flujo fermiónico. Entonces, este flujo fermiónico, como el flujo contrario, están permitidos en principio, entonces hay que tomarlos en cuenta. Y eso se puede ver, se ha estudiado en diferentes artículos, cómo definir esas reglas de Feynman, y sería para un flujo de este tipo, que podría ser de Dirac o de Majorana, pues sería este vértice, ¿no? El vértice normal. Pero para el flujo contrario, que solamente puede ser de Majorana, pues tiene que ponerse este vértice primado, que se relaciona con el vértice de arriba a través de esta transformación con la matriz C, que es la de conjugación de carga, ¿no? Entonces tenemos dos posibilidades para el flujo en estos diagramas. Sin embargo, pues hicimos el estudio de este vértice transpuesto y con las propiedades de la matriz de conjugación de carga, encontramos que ocurrió esta relación. El vértice con el vértice primado son el mismo. Entonces, esta contribución y esta contribución es la misma, y esta es la misma, entonces nada más hay que multiplicar por 2 uno de estos diagramas, y pues ya está, ¿no? También algo interesante que encontramos al estudiar estos diagramas, los de burbuja, es que la estructura de Lorentz que reproducen es exactamente la que está asociada con lambda 2. Ustedes pueden ver. Esta estructura de Lorentz es la que aparece en lambda 2. Lo que significaría que este lambda 2 vendría siendo pues esta cosa que está aquí. Sin embargo, cuando hicimos los cálculos y quisimos ver cuánto valía numéricamente, pues nos encontramos que esta función, que depende de las masas y los momentos, pues se va a anular, ¿no? No importa si las partículas están fuera de la capa de masa, se anula. Lo que provoca que esta contribución sea totalmente igual a 0. Por lo tanto, no va a haber contribuciones a lambda 2 de este diagrama. Por lo que en principio, toda esa contribución la despreciamos y solamente vamos a tener contribuciones de los diagramas de pingüinos a todos los acoplamientos. También pudimos mostrar que... Oye, pero eso ya se sabía, ¿no? Porque en el modelo estándar esos diagramas no contribuyen. O sea, en el principio en el modelo estándar podría surgir algo así, ¿no? Claro, bueno, en el modelo estándar sí podría surgir eso, pero nosotros no lo teníamos tan claro, pues porque aquí ya tenemos las matrices B y C. Aquí se empataban y entonces pues teníamos que ver si eso pasaba o no pasaba. No fue muy difícil de hacer, ¿no? Pues eso lo hace la computadora, ¿no? Pues, pero pues bueno, ¿no? También pasó.
encontramos también que el lambda 2, el que es par, se hace automáticamente 0. No tenemos contribuciones a un lazo en este modelo para este acoplamiento. Y el 4 y 5 son iguales, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el 3 y el 4 para el par, porque pues, este es igual. Y aquí, si no, en la parte impar nos queda el 1 y el 2, ¿no? Entonces, tenemos 4 acoplamientos que tenemos que calcular. Todas nuestras contribuciones para los acoplamientos las podemos resumir en esta cosa que llamamos L, de nueva física, y todos tienen esta estructura que está aquí, donde este primer término proviene de los diagramas con un solo neutrino, y este término con 3 sumas proviene de los diagramas con 2 neutrinos. Y aquí entran en juego las matrices B y C. Donde estas cosas que llamamos L con un subíndice, L con superíndice, perdón, son las funciones de las masas y los momentos, ¿no? Son todas esas funciones que están anidadas dentro de funciones escalares de 2 y 3 puntos, ¿no? La B0 y la C0, en la formulación de Passarino-Bellman. Y también estas contribuciones, L1 y la L2 que está aquí, las demás que aparecen, se pueden reescribir de esta manera, donde el beta y el gamma son esas contribuciones que vienen de las funciones de masas y momentos, y aquí tenemos un delta B0. Un delta B0 significa que es la diferencia de dos funciones B0 con diferentes momentos, bueno, con diferentes argumentos. Ustedes pueden ver que son diferentes. Pero lo curioso de las funciones B0 es que todas tienen la misma divergencia. Todas las funciones B0, independientemente de su argumento. Entonces, si tienen la misma divergencia, pues ya está. Este término se cancela y es libre de divergencias. Y las funciones escalares de 3 puntos, la C0, pues también son libres de divergencias. Por lo tanto, todo nuestro cálculo, como debería de ser, es libre de divergencias ultravioletas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar al análisis numérico. Primero hay que saber más o menos cuáles son las restricciones que se tienen ahora. Pues en un análisis combinado del LEP y del LHC, para los coeficientes de Wilson pares, en esta base en la que estamos usando, la base SIL, se encontró que al 95% de nivel de confianza, estos son los valores que se tienen ahorita, las cotas, para estos coeficientes de Wilson. Y tener restricciones sobre estos coeficientes de Wilson nos da automáticamente restricciones sobre los parámetros lambda, que en este caso vendrían siendo aquí, de 10 a la menos 2, las dos, ¿no? Bastante chiquito. Y también la colaboración Atlas tiene una cota para el coeficiente de Wilson impar, que vendría siendo también de 10 a la menos 2, y nos dice que la lambda tilde tiene esta restricción, 10 a la menos 1, ¿no? Ahora, se espera que con los nuevos aceleradores, como la fase de alta luminosidad del LHC y este experimento CLIC, puedan bajarse un poquito más los límites, ¿no? Para lambda 2 y 3 en el LHC, pues esperan bajarlo a 10 a la menos 3, y para CLIC, pues esperan llegar a 10 a la menos 2, tanto para la parte par como para la impar. Bueno, esas son ahorita las cotas que se tiene y la sensibilidad futura. Algo que nosotros tenemos que utilizar es la matriz PMNS. Les mencioné que iba a estar anidada dentro de las matrices B. Pero como tenemos neutrinos de Majorana, pues la matriz PMNS tiene que tener una parte de Dirac y una parte de Majorana. Que esta matriz de Majorana es esta, ¿no? Que contiene de fases, dos fases, las fases de Majorana. Por simplicidad, simplemente por eso, decidimos hacerlas igual a 0. Entonces nos vamos a quedar con la matriz PMNS que ustedes conocen, la que tiene los 3 ángulos de mezcla y su fase de violación de CP. Esos van a ser los parámetros que usemos. Otra cosa, las masas de los neutrinos ligeros, pues no sabemos cuánto valen, pero se tienen fuertes límites cosmológicos que la fijan en esto. Tienen que ser menores a 0.2 electronvolts. No sabemos cuánto miden sus masas, pero sí tenemos idea de la diferencia que hay entre las masas de los neutrinos, y esas se han medido con mucha precisión. La diferencia entre este par, el 2 y 1, es de 10 a la menos 5, y entre el par 2 y 3 de 10 a la menos 3. En principio, pues nosotros tenemos que trabajar con las masas de los neutrinos, la masa que no conocemos, pero nos dimos cuenta que debido a esto, la diferencia entre un neutrino y el otro es muy chiquitita, y esa diferencia tan pequeña
no le hace ruido, no le hace nada a nuestro cálculo numérico, porque va a estar dominado por los neutrinos pesados. Entonces, por simplicidad también, todos los neutrinos ligeros son degenerados, todos tienen la misma masa. ¿Qué masa vamos a tomar? Pues resulta que el experimento Catherine recientemente dio una cota superior para la masa del neutrino del electrón, que es esta, menor a 0.45 electronvolts. Entonces, este valor de 0.45 electronvolts es el que vamos a tomar para las masas de los neutrinos ligeros. Y para los neutrinos pesados, pues tampoco sabemos cuánto pueden valer esas cosas, ¿no? Se han explorado rangos enormes que van desde los sub-GeV, desde GeV hasta teraelectronvolts, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el rango que podría ser producido en los colisionadores de partículas. Entonces vamos a tomar un rango desde más o menos 100 GeV hasta 3 TeV, ¿no? Ese va a ser el rango en el que pueden variar nuestros neutrinos pesados. Finalmente, la matriz Xi, que les dije que también era un parámetro desconocido, pues tampoco sabemos cómo tiene que ser esa matriz. Sin embargo, en trabajos previos que se han hecho pues, por parte de los compañeros con los que he trabajado, han dado esta parametrización, una parametrización que es proporcional a la identidad, y les ha dado buenos resultados, ha funcionado. Entonces, pues vamos a tomar esta parametrización. Y de esta manera podemos evitar restricciones fuertes que tendría este parámetro ρ si consideráramos otro tipo de parametrizaciones, porque esas restricciones vendrían de estos decaimientos que venimos acá, ¿no? El valor de esta ρ lo fijamos en 0.65. ¿Por qué ese valor? Pues este valor está de acuerdo con una colaboración en CMS que le pone un límite a este valor ρ para masas de neutrinos pesados superiores a 700 GeV. Entonces, por eso vamos a usar este valor de 0.65. Muy bien. ¿Cómo vamos a estudiar el vértice? Pues vamos a tener dos escenarios. Un escenario en donde producimos un W virtual y un W y un Higgs físicos. ¿Dónde podemos ver este tipo de escenarios? Pues podría ser en la colisión, en colisionadores de protón-protón, protón-protón, que va a un W y un H. Y este vértice va a recibir contribuciones de un subproceso, que sería con los quarks, el quark U y B, venido a través de este diagrama que está aquí. Los quarks U y B chocan, producen un W, función de lazo, W Higgs, ¿no? Físicos. Este tipo de estudios son importantes porque este vértice WH y ZH son importantes para estudiar el decaimiento del Higgs a dos pares de quarks B, que es su tasa de decaimiento más grande. Muchos esperaban que así se descubriera el Higgs, pero pues no se descubrió ahí. Pero al estar trabajando con los quarks, surge un problema. ¿Cuánta energía llevan esos quarks? Porque sabemos, por ejemplo, que si tenemos la energía del LHC a 13 teraelectronvolts, esa es la energía del protón como tal. Pero ¿cuánta energía lleva el quark que va a interactuar? Eso no lo sabemos, pero aquí se usó un estudio en MATLAB para simular este proceso y tener un límite, una cota a cuánta energía podían acceder esos quarks. Y se encontró que fueron 5 TeV. Eso hizo un trabajo estupendo el maestro Humberto, ahí se rifó haciendo este cálculo. Entonces, para 13 electronvolts, los quarks solo pueden tener 5 TeV. Pero eso es incorrecto, ¿no? MATLAB no sirve para eso. Sí, no, porque MATLAB sirve para simular este tipo de procesos. Sí, pero MATLAB no, o sea, no tiene sentido sacar la energía de los quarks iniciales. Eso no tiene sentido. MATLAB no es para eso. Como dices, es para simular. De hecho, no necesitas hacer la estimación, nada más la energía que tienen que tener debe ser al menos la necesaria para producir un W y un Higgs real, ¿no? Sí, ese es el threshold, ¿no? Aquí está, justo, la energía ¿no? mínima, Y sí. no necesitas hacer eso en MATLAB. De hecho, MATLAB no sirve para, para eso, ¿no? Yo creo que sí puede funcionar porque justamente eso que tú mencionas, la que lleva toda la energía es el protón, pero el protón no es una partícula elemental. Entonces, cada partícula. Pero es que en ese caso tienes que usar las PDFs, ¿no? Vendría como con su PDF. No puedes hablar de la energía individual de un quark sin hablar de las PDFs, ¿no? Entonces, bueno, yo creo sí, no se puede, se necesita eso, ¿no? Pero ahí utilizamos MATLAB para eso, ¿no? Yo te digo, yo no hice ese cálculo, el maestro Humberto fue el que se rifó ahí haciendo, y yo creo que él puede dar más detalles sobre eso, ¿no? Yo ahí sí no tendría mucho que comentar sobre eso, pero pues lo que discutió con nosotros
nos pareció lo correcto, ¿eh? Entonces, después platicamos con él si quieres. Porque, Ok. ajá. Y también utilizamos lo mismo, pero para 100 TeVs, porque se ha argumentado que se pueden construir o se van a construir colisionadores con esta energía, 100 TeVs, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a probar, y nos da una energía límite como de unos 39 TeVs, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Esa es la energía en la que vamos a estar corriendo. Sí, bueno, de nuevo, justamente, ¿no? Llegaron a una conclusión donde no necesitas usar MATLAB, ¿no? La energía tiene que ser mayor a la suma de las masas. Sí, sí, mayor. Porque no pueden tener energía infinita. Pero eso no ¿no? se puede hacer, eso justo no se puede hacer en MATLAB, eso lo puedes hacer tú en un cálculo manual. No necesitas MATLAB para hacer eso. Eso sí, no sé, te digo que habría que discutirlo bien. Eso te lo debo, ¿no? Hay que discutirlo bien con el maestro Humberto. Y bueno, en el análisis numérico, pues se encontraron estas grafiquitas que están acá, ¿no? Donde esta línea vertical que ven aquí, en ambos casos, representa los 700 GeVs para las masas de los neutrinos, ¿no? Para estar de acuerdo con CMS. Y esto que está aquí, la línea horizontal, sería como la energía máxima que consideramos para que podría llevar cada quark, aquí, los 5 TeVs. Entre más clara la contribución, de acuerdo a esta barra que está acá, es más grande, y entre más oscura, más pequeña. Podemos ver que como mucho, lo más grande que podemos considerar serían algo del orden de 10 a la menos 3, que puede estar en esta banda que ven aquí, y un poquito por acá abajo. Y en general, los resultados nos pueden bajar hasta 10 a la menos 4 para el lambda 3. Para el lambda 4, pues vemos que la contribución más clara anda por acá abajo, que sería del orden de 10 a la menos 4, y todo lo demás que está aquí es del orden de 10 a la menos 5 más o menos. Todo esto está preferido por el modelo que estamos usando. Y para las partes impares, podemos obtener estas gráficas donde de nuevo estas líneas verticales y horizontales saben qué significan. Y aquí está la contribución más grande que podríamos obtener, que está por acá, del orden de 10 a la menos 4, y la contribución más grande que podemos obtener aquí, del orden de 10 a la menos 3. Y lo más pequeño puede bajar hasta, bueno, aquí se queda en 10 a la menos 4, y aquí puede bajar también a 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, en principio, obtenemos que para el lambda 3 estamos en este rango que está por debajo de la cota experimental en un orden de magnitud, pero que podría estar dentro de la accesibilidad de la fase de alta luminosidad del LHC. Entonces este pues es un buen candidato a medirse. El lambda 4 está en el orden de 10 a la menos 4, pero pues se prefieren los de 10 a la menos 5. Y la parte impar es del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, y pues está muy lejos de medirse, ¿no? De la cota y también de la sensibilidad futura. Entonces ahí no tenemos mucha esperanza. Y el segundo escenario que consideramos fue considerar ahora dos Ws virtuales y el Higgs físico. Este escenario lo consideramos en un colisionador de leptones, donde se da una fusión de bosones vectoriales a través de este diagrama. Tenemos leptones, colisionan, neutrinos y el Higgs. Sin embargo, ahora aquí, para determinar más o menos cuánta energía se necesita para producir estos Ws y tener el Higgs aquí, nos encontramos un problema. ¿Cuánta energía se llevan estos cuadrimomentos? No sabíamos cómo estimarlos, hasta que se nos ocurrió que podemos sacar una estimación de esa energía, de qué tan virtuales son esos Ws, a través de la sección eficaz de este proceso. Dos leptones a un neutrino y un Higgs. Entonces aquí tenemos la sección eficaz. Ustedes saben pues qué significa la integral de espacio-fase, la amplitud cuadrada. Y para resolver esta integral de 2 a 3 cuerpos, es conveniente introducir como un estado intermedio, en donde tenemos los dos leptones, aparece un estado Q, el Higgs, y ese estado Q es el que va a decaer al par de neutrinos. Es un estado intermedio. De esta manera, la integral de 3 cuerpos que está aquí se puede factorizar de esta manera, como el producto de dos integrales de 2 a 2. Esta sería la dispersión 2 a 2 y este sería el decaimiento de 1 a 2. Y estas cosas pues ya son más fáciles de resolver en esta integral, donde aquí vamos a estar integrando sobre la masa invariante de
el par de neutrinos. Entonces sabemos que los cuadrimomentos están dados de esta manera. Si consideramos que los neutrinos son sin masa, pues son masas pequeñitas. Y resolviendo esta integral, encontrando los límites y haciendo todo el rollo que se tiene que hacer con estas cosas, pues podemos encontrar una energía más o menos para qué tan virtuales son esos Ws. Y estas serían más o menos las cotas que encontramos para la virtualidad de esos Ws. Pueden ver que es exactamente la misma. Entonces, para hacer nuestro análisis numérico, definimos un W, un omega, de esta manera, y la energía la vamos a tomar como es la colisión de, como de 500 GeV en el centro de masa, ¿no? De esta manera, el rango de neutrinos ahora lo ponemos desde 500 GeV hasta 3 TeV, y este sería el rango de energías para la virtualidad de esos Ws. Y estas serían las gráficas que encontramos. Esta línea que está acá son los 500 GeV, no es cierto, los 700 GeV, perdón. Y esta línea que está aquí representa la energía que aparecería en estas expresiones si ustedes ponen los 500 GeV, ¿no? Esta línea que está aquí. Entonces vemos que la contribución más clara de nuevo es la más grande, que podría llegar a ser del orden de 10 a la menos 3, mientras que las más pequeñas pueden llegar a ser del orden de 10 a la menos 4. Y para la parte el lambda 4, pues pasa casi lo mismo, nada más que al revés, ¿no? Las contribuciones más grandes están por aquí arribita, que pueden ser también de 10 a la menos 4, y todo lo demás es del orden de 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, estos resultados que tenemos para la parte par, pues son consistentes con lo que ya habíamos encontrado antes, ¿no? Entonces, tenemos que el lambda 3, por muy grande, puede ser 10 a la menos 3, que está por debajo de la cota y accesible a la fase de alta luminosidad. Y el 10 a la menos 4, de nuevo, es de 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4. Para las contribuciones pares, nos encontramos que todas las contribuciones de las impares, perdón, se pueden reescribir de esta manera, donde este omega es una función de masas de las partículas y masas y momentos, y esta es otra función donde aquí está la función de masas y momentos. Y vean que es proporcional a la fase que nosotros metimos en nuestra parametrización Xi. Y pueden ver que toda esta expresión se anula si eligen una fase igual a 0 o pi sobre 2, ¿no? Entonces hay que evitar esas dos fases. Por otro lado, también encontramos que si la virtualidad de esos momentos, de esos bosones W es exactamente la misma, entonces todo el término omega se hace 0. Se hace exactamente 0. Y solo nos quedaría este término. Este término, el omega, es más grande que todo este término por alrededor de unos 11 órdenes de magnitud. Entonces el término importante es el omega. Tenemos que encontrar una manera de que no se nos haga 0. Y se nos ocurrió que podemos definir a las virtualidades de esta manera, con un delta 1 y delta 2, donde puede variar de 0 a 1. Si varía de 0 a 1, pues entonces ya podemos tener un rango en el que se pueden explorar las contribuciones. Y encontramos esto, ¿no? Esta es la gráfica sobre delta 2 y delta 1, de 0 a 1. Toda la parte que está en medio, esta parte que está aquí, corresponde a cuando los momentos son iguales. Por eso se anula. Y la contribución aquí es como de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, ¿no? Está muy suprimida. Lo importante es que las contribuciones más grandes aquí a los lados, cuando justamente esos momentos son muy diferentes, es que pueden llegar a ser del orden de 10 a la menos 5, por muy grandes, ¿no? Y pueden bajar hasta 10 a la menos 6. Para hacer estas gráficas en la parte impar, tomamos una masa de referencia de 700 GeV, la fijamos directo, y tomamos esta energía para las virtualidades, ¿no? Y lo mismo ocurre con el lambda 2. Este término está muy suprimido, que es cuando están iguales, como de 10 a la menos 11. Y todo lo demás que está acá es cuando son diferentes, esas virtualidades, y pueden ser del orden de 10 a la menos 4. Más o menos, pueden bajar a 10 a la menos 4. Entonces, con esta gráfica nosotros podemos agarrar y pensar en dar un valor fijo para el delta 1 y delta 2, ¿no? Que sería 1/5 y 2/3. Que sería más o menos tomar, si pensamos que esto es un triángulo, agarramos como si fuera el baricentro, 1/5, 2/3, ¿no? Entonces agarramos esos valores para acá, y ahora sí, corrimos de 500 GeV a 3 TeV, y con el rango completos en las Ws. Y eso nos dio estas gráficas, ¿no? La parte más clara que vemos por acá puede ser del orden de 10 a la menos 5, y aquí la parte más clara de 10 a la menos 4.
de nuevo, estos resultados están muy lejos de medirse para la parte impar. Y pues ya finalmente, las conclusiones fue que estimamos las contribuciones con neutrinos de Majorana a un lazo para este vértice, WWH. Encontramos que ciertamente los operadores de dimensión 6 en la base SIL pues nos pueden reproducir estos acoplamientos que están aquí para la parte par y para la parte impar. En nuestro cálculo resulta que este es 0, pues ya no hubo nada que hacer. Y también encontramos acoplamientos adicionales que venían de dimensiones superiores a 6. Para la parte par son estos, 4 y 5, que en nuestro cálculo resultaron ser iguales. Y para la impar tenemos el lambda 2, que ahí está como un poco a discusión si es de dimensión 6 o dimensión 8, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Para esto, encontrar los acoplamientos anómalos, consideramos dos escenarios, un W virtual y el WH físicos, en donde encontramos que para la parte par, pues sí, de 10 a la menos 3 podría ser accesible para las sensibilidades futuras, y la parte impar pues aún está muy lejos de medirse, ¿no? Y si consideramos dos Ws virtuales y un Higgs, pues tenemos los mismos resultados que aquí. La parte par en lambda 3 es la que podría medirse, y las demás están suprimidas por 2, 3 órdenes de magnitud. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, vamos pasando el micrófono. Empezamos. Adrián, luego allá atrás. ¿Sí? Por ahora. Bueno, gracias por la charla. Nada. Creo que me parece que era la diapositiva 37, 30. donde hablaste de tenías una ecuación para los... esa. Ajá. Bueno, ahí tengo una cuestión medio rara. Es que ese valor, ese de la PMNS como que le faltan índices, no sé a qué te refieres. Porque sería como que Sí, el cuadrado, ¿no? es que sería de la matriz completa. No, son los elementos que van corriendo sobre este que está acá, ¿no? Bueno, cuando usa el ruido porque como que le falta un índice o Sí, dos. bueno, sí podría, para ser más exacto, sí tenía que faltarlo en sí, perdón, ahí no sé, me faltó, ¿no? Bueno, esa parte es para la parte, dices que es para solo la parte impar. Si ahí tiene la dependencia de la PMNS, no sé, a lo mejor, y yo tal vez esta parte impar sí podría ser sensible a las fases de Majorana, porque la PMNS ya es relevante en esa parte de la Sí, función, podrían ¿no? ser relevantes las fases de Majorana aquí. Podrían, en principio, pero no, esas fases de Majorana, realmente no sé cuál sea la cota ahorita o qué valores se tomen para esas fases de Majorana ahorita, pero la diferencia entre este y este es de 11 órdenes de magnitud, entonces, aunque tú pongas esas fases de Majorana, esta cosa le va a hacer a esto lo que el viento a Juárez, o sea, no le va a hacer nada. Entonces, aquí las puedes tener o no puedes tenerla, es indiferente. Entonces damos opción porque ahí está. Sí, pues sí, aquí, sí. Pero realmente la parte relevante, pues no. No, en la parte relevante no aparecen ni las fases ni nada. O sea, aquí es puro pesado. Ok, gracias. Ahí tengo una duda. Cuando es una expansión para la teoría efectiva, tenemos que están suprimidos por la escala de energía. Entonces, mientras menor sea ¿cómo se llama? La potencia de masa que tenemos para hacer un efectivo, más relevante va a ser en las modificaciones. Pero, ¿por qué no empezamos desde la de masa a la 5? ¿O por qué no saltamos los... ¿Por qué saltaron? Bueno, los impares, perdón. El término de orden 5, aquí solamente hay uno. Ajá. Todos saben cuál es el operador de Weinberg. Y ese solamente sirve para darle masa a los neutrinos. Y nosotros ya les dimos masa a través de este mecanismo de masa radiativa. Entonces, en realidad no lo necesitamos, porque no te va a producir ningún acoplamiento entre el W y el Higgs. Pero agarró los operadores de masa a la 6 y después agarró las contribuciones de masa a la 8. ¿Por qué se saltó la 7? El 7, porque, mira, ¿recuerdas que mencioné que las simetrías eran importantes para decir cuáles son los operadores que entran? Una de las simetrías son las simetrías accidentales, la conservación de número bariónico y leptónico.
Si nosotros queremos tener conservación de número leptónico, entonces los operadores impares desaparecen. Ok. 5, 7, 9, todos. Si las queremos tener, sí aparecen. Va. Entonces sí, pues por eso nos los brincamos. Hola, Hola. gracias por la plática. Mi ti por pregunta venir. es un poco simple. Cuando haces la diagonalización y salen las C y las B, y Ajá. sale que eso, el término de C por C conjugada implica que es la matriz identidad, ¿o Ajá, eso? sí, ya lo he escuchado. No, no es la matriz identidad. No. No. Aquí, cuando haces este término que está aquí, C por C daga te da la C. Pero si haces el contrario, no es que te vaya a dar la identidad, no. Entonces no es como la inversa de sí Ah, misma, no. Gracias. Sí. Gracias por la plática. A ti por venir. Cuando tú pones la lagrangiana más allá del modelo estándar, donde también está la lagrangiana de las masas de los neutrinos. Ahí está. Ajá. Pues tengo entendido que pues esa se va a definir en una escala de energía, de muy alta energía, ¿no? De alta energía, sí. Tengo entendido que esta escala de energía va del orden también de ahí de las componentes de la matriz de masa M sub M. No, ¿Está? la masa de neutrinos de lo... La de Majorana. Ajá, la de Majorana. Ajá. Sí, entonces ahora cuando defines tu lagrangiana de efectiva, donde metes la lambda, en principio esa lambda va a ser cualquiera o también tiene que estar relacionada con esta matriz de masas de Majorana. Buena pregunta. Pues mira, en principio sí tendría que estar relacionada con la matriz de masas de Majorana, porque nosotros estamos trabajando en esa escala. Esa escala, pues no sabemos cuánto puede valer, no puede ser alta o puede ser muy baja. Entonces, todos los operadores van a ir pesados por esa misma escala. Entonces, aquí la cosa es que al estar vinculado con la masa de los neutrinos ligeros, entonces eso ya te restringe un poquito la escala de energía. Ya no te la manda tan altísimo como 10 a la 13 GeV, pero sigue siendo alta. Entonces sí, toda la física que estamos haciendo vendría siendo por debajo de esa escala de energía, donde aparecen los neutrinos pesados, en donde seguramente habrá más partículas o qué sé yo, ¿no? Teorías exóticas. Entonces sí, es esa misma lambda. Otra pregunta, ¿Sí? se me acaba de correr. Por ejemplo, la masa de los neutrinos pesados, pues no está restringida a lo que pues tú ahí mostraste, ¿no? Puede ser en principio menor, ¿no? Podría ser menor, sí. Pero si esta masa es, por ejemplo, del orden de los megaelectronvolts, aún también sería necesario hacer ¿sería necesario considerar un lagrangiano efectivo? Si fuera baja, sí, yo creo que sí, porque los operadores, estos que estamos utilizando, los lambda 1, 2, solamente aparecen con dimensiones más altas, 6 o superiores. Entonces, aunque la escala sea, aunque tú, digamos, los neutrinos son de MEPS, pues tenemos que considerar esto que está acá. Aquí el problema sería que a lo mejor los términos de más dimensión 8, 10, pues comienzan a ser un poquito más relevantes, ya no pueden despreciarse tanto porque la escala ya no está tan suprimida. Pero sí, aunque los neutrinos pesados sean chiquitos, que pues la verdad no sé si puedan llegar a ser tan chiquitos, sí, tendríamos que seguir haciendo la expansión en teoría efectiva para sacar estos, el lambda 2, 3, 4 y demás. Ok, vale. Gracias. Sí. Gracias por la plática. Tengo una duda. Creo que fue por ahí de la diapositiva 24 cuando mostrabas los del vértice efectivo. Entiendo que, que estás trabajando con... ¿Cómo se dice? Neutrinos de Majorana. Pero podría jugar que por ahí mencionaste que diagramas que también eran como de tipo Dirac. Ajá. Y Majorana, entonces mi pregunta es que si entonces realmente estás trabajando con ambos tipos de neutrinos o cómo está el asunto ahí. Buena pregunta. Esa es una confusión que salió a lo mejor de cómo yo lo expliqué. Tenemos neutrinos de Majorana. No hay neutrinos de Dirac. Los ligeros y pesados son de Majorana. Aquí el problema es que precisamente con los neutrinos de Majorana el flujo fermiónico no se puede definir.
en una partícula de Dirac, tú puedes definir el flujo fermiónico a través de cómo va fluyendo, digamos, la partícula y la antipartícula, porque son diferentes. Tú sí las puedes diferenciar, pero aquí no. Partícula y antipartícula es exactamente la misma cosa. Entonces, si va para acá, digamos, en este sentido, es válido, pero si va al contrario, también es válido, ¿no? Decimos que es tipo Dirac porque podemos definir un flujo en el que, digamos, aparece partícula y antipartícula, ¿no? Lo está bien definido. Y el tipo Majorana sería el contrario, que vaya de la antipartícula a la partícula, por decir algo, ¿no? Pero no es que sean neutrinos de Dirac, son de Majorana, nada más eso se dice por cómo va el flujo, si lo consideras en un sentido o consideras el flujo en otro sentido. Ok, bueno, y también tengo otra pregunta. Es que creo que no me quedó muy claro cómo obtuviste las contribuciones de los términos de orden 8 para lo que tú estabas utilizando. Entonces, tengo la duda de que si es posible que a órdenes del término de Lagrangiano efectivo aún más alto puedas encontrar contribuciones para lo que tú estás considerando. Sí, claro que sí. Por ejemplo, nosotros encontramos que cuando hicimos el cálculo así a mano, sacamos las diagramas de lazo, los hicimos, encontramos estas contribuciones, estas estructuras que están aquí. Pero estas no vienen de los términos de dimensión 6, son diferentes. Entonces, ¿de dónde tienen que venir? Pues pensamos, bueno, tienen que venir de dimensión superior. Nos fijamos en la de 8. Y sí, encontramos estos de dimensión 8 que reproducen justamente lo que queríamos. Pero eso no significa que sean los únicos términos que le den contribución a esta cosa. Pueden tener contribuciones de dimensión 10, dimensión 11. La cosa es que van a estar cada vez más suprimidos, más suprimidos. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces nos quedamos hasta dimensión 8 porque pues era lo más fácil, pero pues si quieres podemos seguir buscando términos lagrangianos efectivos y van a contribuir. Entiendo. Gracias. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, mi duda era al principio, es que no entendí cómo el mecanismo que usaste para dotar de masa a los neutrinos, ¿qué es lo que se añadió? ¿Qué partículas se añadieron y por qué no usaste alguno de los ya bien conocidos? Del CISO normal. Ajá. Bueno, como les mencioné, están estos los CISO normales, ¿no? Y el problema con estos CISO normales es esto que está acá. Esta es la masa del neutrino pesado y va como lambda, es proporcional a lambda de alta energía. Y la masa del neutrino ligero es esto, inversamente proporcional. Entonces, si tú tomas cualquiera de estos mecanismos ISO para reproducir esto, masas ligeras en electronvolts, forzosamente tienes que estar en esta escala de energía. Lambda de 10 a la 13. Es una escala absurda. Sí. Así me da tiempo de pensar. Hay testigos, los dos lo vimos. Pero dice que la difamo, que no sé qué, no. Hay testigos. Ya no. Mejor dale el micro. Ay, no, qué vergüenza. Sí, muy bien. Entonces te decía, ¿no? Voy a moverle tantito. Aquí. Eso es con los tres convencionales, ¿no? Y por esta misma razón se inventaron nuevos mecanismos como el CISO inverso, el CISO lineal, que son de baja energía. Y también están estos de masas relativas. Si te fijas, nosotros, todo lo que hice aquí agregando esto, es tener un CISO tipo 1. Un CISO tipo 1, donde se agregan neutrinos derechos pesados. Entonces, lo que estamos agregando son neutrinos estériles derechos. 3. Al agregarlos, que serían estos que están aquí, al agregarlos, tú puedes construir pares de Majorana, porque en el modelo estándar, pues ya tienes los neutrinos izquierdos. Esos ya están, entonces puedes construir un par tipo Dirac, que está aquí, ¿no? Estos dos. Pero al ser de Majorana, tú puedes construir un par de esta manera con él mismo
y formar pues otra estructura válida, que serían las de Majorana. Entonces eso es lo que nosotros agregamos, neutrinos derechos pesados, que son estériles en un principio, y ya a través de todo el proceso de diagonalización de masas y eso, pues ya se transforman en los neutrinos pesados, que ahora sí estamos usando en nuestro cálculo. Pero eso es lo que se agregó, es un CISO 1, y después se impone esta condición, se impone, la tienes que imponer. Si esto se cumple, que es esta condición con las masas de los neutrinos y con la matriz que vas a usar para diagonalizar, si ocurre que toda esta suma se hace cero, entonces los neutrinos ligeros se van a cero, a nivel de árbol, todos. Y ya los podemos generar a nivel de un lazo. Pero eso es lo que se usa. Y si tú ves, por ejemplo, aquí, por ejemplo, está el neutrino pesado. El neutrino pesado es el que va a contribuir a generar la masa de los neutrinos ligeros. Aquí está el neutrino pesado, y ahí está, ¿no? Entonces, es lo que agregamos, ¿no? Un CISO 1 más una condición extra. Gracias. Hola, mi pregunta va más por el ámbito experimental. Creo que ya habían hablado sobre Catherine. Ajá, hijo, ajá. Entonces tú dices que de ahí sacas algunas cotas. Entonces me podrías explicar un poco cómo es Catherine. Qué buena pregunta, pero no tengo idea de cómo lo mira Catherine. No sé. Discúlpame, no estoy en el área experimental. No, solo sé que Catherine estableció la cota. Yo vi el paper, lo leí y esa es la cota. ¿Cómo Bueno, lo haya hecho? Pues. ¿y qué onda con Click? ¿Qué onda Porque con Click? sabemos de la etapa de alta luminosidad del LHC, Ajá. pero ¿qué es Click? Click. Que también dices que van a bajar. Bueno, se espera que Sí, es el, ¿cómo se dice? Circular Linear Collider, ¿no? Es un colisionador de leptones, ¿no? Compact, ándale, compact, ese. No me sé la terminología, ¿no? Pero es un colisionador de leptones, ¿no? Entonces, lo que pretenden hacer, pues, es meterlos a alta energía, algo como tipo LEP creo que era, ¿no? Pero creo que LEP era lineal también, no estoy seguro. No me acuerdo, pero sí. Gracias. De experimentos no me pregunten, no sé. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta más que nada es una confusión ahorita de que me entró con en la ecuación 3 de cuando ¿La 13 decíamos- o 3? 3. 3. A ver, vamos De a que era buscar. como para darle masa, ¿no?, a los neutrinos, y era de que establecíamos de que para que los neutrinos ligeros que ya conocemos sean del orden de los electronvolts, Ajá. era necesario que la escala de energía fuera de ahí, Ajá. de 10 a la 13, ¿no? Sí. Pero entonces eso me confundió ahorita con la pregunta del compañero de, entonces, ¿dónde entra la posibilidad de que los neutrinos pesados puedan ser del orden de los MEPS y que esta ya no sea tan suprimida? Ajá, mira, Entonces, no sé si estamos hablando ahí de una cota o es una aproximación. No, o sea, sí. Mira, de los CISO normales, de los normales se obtiene directamente esto. Ok. Donde, pues mira, tú ves que la masa del neutrino va, aquí obviamente debe haber un acoplamiento de Yukawa, que generalmente se supone de orden 1. ¿Por qué? Porque este acoplamiento de Yukawa con el modelo estándar normal pues no les gustó, entonces quieren que sea de orden 1. Entonces, en general, lo relevante sería tener aquí la expectación del vacío sobre esta escala de nueva física. Esta expectación del vacío ya la conoces, ¿no? ¿Cuánto es? 245, 46 GeV. Entonces, si tú ya sabes cuánto vale la masa del neutrino o un aproximado, orden electron volts, pues nada más tienes que hacer un despeje, ¿no? Y ya encuentras que la lambda forzosamente tiene que ser de este orden para estos mecanismos. Nosotros no estamos usando este mecanismo. Sí es cierto que comienza como un CISO tipo 1, o sea, sí aparece, pero al momento de imponer esta condición ya es algo totalmente diferente, porque el CISO tipo 1 sí tiene neutrinos ligeros a nivel de árbol, a nivel de árbol, y nosotros no, nosotros los tenemos a nivel de lazo. No puse la expresión de la masa del neutrino a nivel de lazo, ¿no? Te la debo, pero está en términos de esa escala lambda y de los neutrinos pesados, básicamente. Entonces, de ahí ya sale, por ejemplo, que tienen que ser casi degenerados y ese tipo de cosas, ¿no? En este modelo ya a partir de ahí es donde tú puedes fijar la escala de energía. Entonces, en el que nosotros ahorita, bueno, el que ya mostraste, la masa del neutrino ya no queda proporcional a la inversa de la escala. No, ya no. Ahí se rompe. Ahí se desapareció. Esto es en los CISO normales. Ajá. CISO normal. Y al meter la condición esta de las masas radiativas, ese vínculo que aparece tan definido de un CISO desaparece. Aparece otro tipo de vínculo, pero es a nivel de lazo.
Entonces eso nos provoca que esta escala de nueva física ya no tenga que ser tan alta, ya no es necesario. Perfecto, gracias. Eso es lo que decía el compañero. Disculpa otra vez yo. Pero bueno, es que es algo relacionado con la pregunta del maestro Ronaldo. Cuando mencionaste que tú no tomaste los operadores efectivos impares porque conservan, bueno, porque no, esos conservan número leptónico, ¿no? Eso es para conservar números leptónicos. Pero bueno, cuando tú tienes tu lagrangiana en los términos de masa de Majorana violan número leptónico, Sí, por 2 precisamente. unidades, sí. Eso relajaría esa simetría Sí. accidental que está ahí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no consideraste también los impares? Yo esperaba que nadie se diera cuenta de eso, pero bueno, ¿no? Qué buena pregunta. Sí, en principio, como tenemos neutrinos de Majorana, pues sí tendríamos que considerar al menos los de 7, ¿no? Que serían los siguientes en orden a los de 8. Pero resultó que los de 7 no nos generaban los acoplamientos que queríamos. WWH. Entonces, pues por eso ya los quitamos también. Y nos fuimos directamente con los de 8. Gracias. Va. Bueno, algo ligero. La inspiración que tuviste para hacer las masas degeneradas de los neutrinos ligeros, Ajá. el razonamiento es que las diferencias entre sus masas son muy pequeñas, ¿no? Aquí está, sí. Quería saber, bueno, ahí mencionas que las variaciones son insignificantes, ¿no? Pero quería saber en dónde se ven reflejadas esas variaciones, aunque sean insignificantes, pues. No se ven. O sea, el problema es que no las alcanzamos a ver porque domina esta cosa. Está aquí. Entonces, esa diferencia de, no sé, si digamos que tomamos 0.45, ¿no? La del electrón, ¿no? Entonces, vamos a tomar el neutrino del muón como 0.41, digamos, ¿no? 0.42. Eso no se va reflejado porque esta cosa va ganando, se los lleva de cajón, ¿no? Entonces, en principio, pues no se ven, incluso podríamos poner masas de neutrino igual a 0 y va a salir igual, no se ve nada. Sí. ¿Y los diagramas que tienes que considerar tampoco se ven afectados por eso? ¿Dónde están los diagramas? Bueno, como son lazos internos, yo pensé, Aquí, tal vez. ajá. Sí, no se ven afectados por eso, para nada, ¿no? Aquí lo único que pasa, por ejemplo, es que aquí en este diagrama sí puede haber un neutrino ligero, pero aquí como pusimos la condición de que las masas a nivel árbol desaparezcan, entonces no hay ningún vértice de Higgs con ligero. Entonces, este diagrama con 2 ligeros aquí no existe con el Higgs. Entonces, lo único que existe es Higgs con 2 pesados y Higgs con ligero y pesado. Ahí se ve la diferencia. Y aquí también, ¿no? En este bucle no puede haber diagramas de neutrinos ligeros, pues porque está este vértice, y solo puede haber pesado, ligero, pesado, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Pero en términos numéricos, nada. No es nada, sí. 0. Vale, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por tu plática. Gracias. Al principio mencionaste interacciones entre bosones vectoriales, WW y fotón. ¿Este? Ajá. En principio, este estudio que hiciste se podría hacer con esas distintas interacciones. Pues cambiarían ciertos acoplamientos, ciertas cosas, pero sí se podría hacer, ¿no? Porque podríamos hacer el de ZZ Higgs. Más o menos serían diagramas similares y un estudio similar. Y podríamos hacer lo demás con los otros. Sí. Pero para el de Z-fotón tendrías que meter algún término extra. Pues tendrían que salir diagramas extras seguramente. Bueno, en este modelo en particular no se puede construir Z-fotón. A un lazo, no. A 2 lazos sí se puede construir, pero a uno no. Entonces, en principio, no. Los demás sí podríamos construirlos. Pero esos campos vienen en las patas externas que después decaen a otras cosas. ¿O los estás tomando como...? Bueno, esos los quieres incrustar en el vértice de 3 campos, ¿no? Ajá, en el vértice que pusimos aquí, mira.
donde lo puse, aquí, en este vértice. Algo cuántico va a pasar aquí que va a hacer que se acoplen estas cosas, ¿no? Porque el del modelo estándar, pues ya, o sea, ese no nos interesan nuevas cosas, ¿no? Entonces aquí tiene que hacer forzosamente un lazo. Y el que tú quieres de Higgs, bueno, el que mencionas de Higgs a Z-fotón, no se puede construir en este modelo a un lazo. No se puede. Entonces, ese sí no. A dos, igual sí. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo dos preguntas. Del último proceso que estudiaste, cuando hablaste de 3 cuerpos, me parece que vi, bueno, cuando dijiste que ahí, dijiste que estudiaste las virtualidades, y me parece que encontraste momentos al cuadrado negativos, ¿no? Sí. Creo que sí lo he visto, pero ¿cuál es la explicación física de un cuadrimomento al cuadrado negativo? La explicación física, pues, la verdad no recuerdo. No es malo que sean negativos porque son cuadrimomentos. Estos cuadrimomentos tienen una parte temporal y una parte espacial. Sí, sí lo he visto. Y se puede definir como temporaloide y cosas así, ¿no? Entonces, que sean negativos aún siendo cuadrados, no es malo. Creo que tiene que ver con lo time-like, space-like, pero en el proceso lo que no me imagino, bueno, lo que no alcanzo a ver es ¿cómo es que un bosón va a llevar un cuadrimomento negativo? Bueno, no sé si... Es que no es un bosón real, o sea, aquí la chiste es que no son reales, ¿no? Entonces, como esas cosas son virtuales, pues encontramos que pueden tener este rango de energía. Sí, de hecho, yo lo encontré por separado, lo encontré este rango, y el doctor Novales encontró de menos infinito a 0, ¿no? También encontró un rango negativo. Entonces, pues... Pero dices que es porque son virtuales, en dado caso de que tuvieras entonces, en dado caso de que tuvieras la energía suficiente para producir esos W reales, ¿ya no van a ser negativos? Pues yo creo que la energía suficiente va a ser a partir de aquí. Cuando llegas a 0 es cuando ya, digamos que no los puedes producir virtualmente, yo quiero creer, y después empiezan las energías positivas, donde ya serían partículas reales. Y yo creo que ahí está de pensarlo un poquito sobre qué significa que lo tengan negativo o no. Eso no salió. Bueno, mi última pregunta es que entonces tu cálculo es con neutrinos de Majorana, ¿no? Sí. Este cálculo ya se hizo a principios de los 90. ¿Qué es lo nuevo que presentan ustedes a ese cálculo que se hizo hace más de 30 años? Pues mira, la verdad, no sé cómo se haya hecho ni qué resultados dieron. Lo nuevo en todo este tipo de cálculos que hacemos todos y que ustedes van a hacer es dar actualizaciones en general, porque se actualizan los experimentos, se dan nuevas cotas, se ponen restricciones sobre ciertas partículas, ciertos modelos, ciertas masas. Entonces, en realidad, estos cálculos se tienen que seguir haciendo y se van a seguir haciendo, no es que ya aquí vaya a morir, porque los experimentos no han encontrado nada, absolutamente nada, y seguramente en 20 años van a seguir sin encontrar nada, y se van a tener que seguir actualizando los datos. No sé cómo lo hayan hecho en ese artículo, la verdad no tengo idea, pero seguramente cambió el rango de masas. En muchos artículos, cuando se empezaba a trabajar con neutrinos masivos, generalmente lo daban para 2 familias y hacían su cálculo y eso estaba bien, ¿no? Ahorita pues se tiene que exigir ya que sean las 3 familias, que se tengan cotas más modernas y demás. Entonces yo creo que eso es lo que aporta. Pero en ese caso, si dices que si es como comentas que solo hay que actualizar, ¿para qué volver a hacer todo el cálculo? Simplemente entonces yo puedo agarrar el cálculo que está en ese paper y poner como dices, las cotas actuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener que hacer? Pues yo creo que no, porque en ese modelo que mencionas en ese artículo, que quién sabe cuál habrá sido, pues quizá ya esté descartado, ¿no? Si lo hicieron con leptoquark, no es cierto, ¿cómo se llamaba? No, para neutrinos de Majorana. Justamente. Ajá, con neutrinos de Majorana, y fue la única contribución, no sé, a lo mejor tenía contribuciones de partículas escalares, leptones pesados con Majoranas, no tengo idea, ¿no? Los modelos son tan amplios, pero el chiste es que este modelo en particular no se había explorado, este modelo de masa invariante de CISO no estaba hecho, entonces eso fue una de las motivaciones para nosotros querer hacerlo. ¿Por qué es bueno? Porque es relativamente sencillo. No hay que invocar grandes cosas, no hay que tener 1000 partículas, no hay que tener simetrías super extra, candidatos a materia oscura, nada. O sea, masas de neutrinos y modelo estándar. Es sencillo, es económico y da resultados que pueden ser medibles. Entonces yo creo que esa es la valía de este tipo de trabajos.
aportar algo más sencillo, ¿no? No, no sé si haya resultados de Bluetooth. Ajá, son hasta el 2018. Sí, son las cuotas más actuales que encontré. No pude encontrar algo más actual. Entonces, a lo mejor todavía no están. No sé cuánto se tarden en procesar los datos. Bueno, yo creo que para complementar lo que está platicando aquí, es que también retomar estos cálculos, es que hay cuando los primeros cálculos que salieron en los 90 de estos tipos de procesos que tienen neutrinos, al ser las primeras veces que se hacía, había conceptos que todavía estaban no tan fijos. Por ejemplo, también trabajaste en el concepto de efectos no unitarios. Esa parte no estaba trabajada. O sea, lo mencionaban un concepto similar, pero no mencionaban que eran los efectos no unitarios. Ajá. Es que ese efectos no unitarios tiene que ver con la desviación de la desviación de la unitariedad, por ejemplo. No lo trabajaban tan así porque es un trabajo que realmente empezaba en esas épocas. Esos tipos de ideas que se vienen actualizando, se vienen metiendo conforme vienen variaciones de los modelos, hace que las consecuencias físicas sean totalmente diferentes a algunos otros trabajos que ya están presentes. No, porque eso de cambiar un parámetro, no, es que eso de cambiar un parámetro realmente no es tan así, eso suena muy escueto, porque ese parámetro puede estar metido de diferentes formas, en diferentes procesos, puede ser relevante o no, suponiendo de las suposiciones que tú tienes en este modelo. Por ejemplo, en este modelo, a diferencia de CISO, es que las escalas de altas energías bueno, el vínculo se rompe completamente. Aquí, lo que podría producir es que las contribuciones de los neutrinos pesados sean realmente más cercanas a las cuotas originales, bueno, a las cuotas actuales que podrían haber, o futuras. Entonces, realmente meter las suposiciones nuevas de cada uno de los modelos sí lleva consecuencias físicas diferentes. No, las reglas de Feynman se pueden acoplar a las que ya tenían antes. Ajá, no. Pues, sí, las reglas de Feynman sí son diferentes, pero es tomar las suposiciones extra acerca de los acoplamientos que hay en esas reglas de Feynman. No es tan como modificar simplemente un parámetro, sino cambiar el enfoque que se le da a esos parámetros de acuerdo a la física. El problema aquí yo creo que la inconformidad es que parece que no es nuevo, ¿no? Este cálculo, como menciona aquí el compañero. La cosa es, yo les pregunto realmente, ¿qué cosa es nueva? Este modelo es de los 90. ¿Quieren trabajar en teoría de cuerdas? ¿De qué año es teoría de cuerdas? ¿Quieren trabajar en supersimetría? ¿De qué año es supersimetría? ¿Qué modelo trabajaste tú, por ejemplo? Apenas sacaste un cálculo similar, ¿no? WZZH, ¿no? Que es un modelo así bien nuevo. A mí me dijo Novales que era novedoso, ¿no? Entonces, el problema aquí es que nada va a ser nuevo, a menos que realmente ustedes sean los genios como Maldacena que se inventen su teoría. Lo que tiene validez es seguir mejorando los modelos que se tienen, metiéndole las nuevas cotas, los nuevos parámetros, porque eso de que mencionan que el parámetro de los 90 es el mismo que el de ahorita, no es cierto. En los 90 no se sabía cuál era la masa del Higgs. Decían que la escala electrodébil estaba hasta un TeV, y no es cierto, ¿no? La escala electrodébil no está hasta un TeV, está en los 250. Entonces, si quieren hacer algo nuevo, va a estar muy difícil, a menos que de verdad se vayan con los grandes, ¿no? Maldacena, Arcani James, cosas así. Y al final, si ya de últimas instancias, si me preguntan si esto sirve, pues me sirve a mí, porque CONACYT nos pide publicar cosas, ¿no? A todos les va a pedir publicar cosas, y al final para mí sirve. Y si ustedes quieren ver realmente si un trabajo es novedoso o impactante, vayan al INSPAR, googleen el nombre de cualquiera que está aquí y vean cuántas citas tienen sus trabajos. Ahí se ve cuáles son los trabajos impactantes, ¿no? Los que dicen, este sí es bueno. Pues, ahí se los dejo, ¿no? Son opiniones diferentes. Depende de ustedes, ¿no? Son científicos o van a hacerlo, entonces van a tener que aprender se van a dar cuenta que los modelos nuevos ya no existen. ¿Algo más?
Bueno, estamos por terminar el escenario. Agradecemos al ponente también.